Señor Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, por esta mañana. Gracias porque eres tú, Señor, quien nos guías a través de tu palabra, quien nos enseñas a través de este devocional y quien habla, Señor, en nuestros corazones con una palabra clara, con una palabra sencilla, con una palabra directa a nosotros. Gracias, Señor, porque tus enseñanzas son claras, Señor, porque son fáciles de entender. Dios, no hay misterio, no hay nada diferente a lo que tú quieres hacer con nosotros, que es ese propósito divino que tienes para nuestras vidas y tu voluntad, Señor, que es perfecta para nosotros. Ayúdanos a entender tus enseñanzas y, más importante que entenderlas, es ponerlas en práctica cada día en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Me dice te hundirás, me das tierra firme y puedo cruzar. Cuando el monte dice no pasarás, tengo tu palabra y eso bastará. Oh, oh, oh. Oh, oh. Eres la fuerza que mueve mi vida, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Eres Dios de ayer, eres Dios que está. Sabes lo que fue, sabes que vendrá. Eres gran, yo soy, tú me sostendrás. Tú eres mi Dios, en ti puedo confiar. Oh, oh, oh. Oh, oh. Eres la fuerza que mueve mi vida, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Mi vida has cambiado, salvado hoy. Yo vivo por tu gran amor, por tu gran amor. Eres mi Dios y tú harás. Eres mi Dios y tú harás. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda
Hola hermanos, muchas bendiciones en esta mañana. Gracias al Señor que nos permite una vez más estar en su presencia y compartir este tiempo con su palabra. Hoy, como todos los viernes, honramos, glorificamos a nuestro Dios por su gran bondad. Todos los días serán una muestra de esa bondad tan maravillosa, tan especial para cada uno, para nuestros hogares, para nuestros proyectos, para nuestros planes. En todas las áreas de nuestra vida podremos nosotros identificar, evidenciar esa maravillosa bondad de nuestro Dios. Hoy quiero que reflexionemos en este tiempo bajo algo que me parece muy importante tener en cuenta, y es ese acuerdo, ese pacto que de parte del Señor ha sido abierto para nosotros, que nos ha invitado a ser parte de Él a través del Señor Jesucristo, y que nosotros podemos aceptarlo y podemos vivirlo a través de la fe. Y quiero hacer referencia a esto porque los pactos son importantes. Cuando tienes un acuerdo con alguien, cuando estás identificado con alguien y han hecho un acuerdo, se ha hecho un pacto, pues esto tiene una importancia que es válida, que es referenciada en diferentes circunstancias, y me parece muy maravilloso saber que el Señor, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, soberano sobre todo lo que existe, haya, por amor y misericordia, haya tomado la iniciativa de incluirnos en su pacto a través de Jesucristo. Él selló ese pacto de amor y de bondad allí en la cruz, y nosotros ahora podemos disfrutarlo cuando ponemos toda nuestra confianza, toda nuestra vida bajo su gobierno, bajo su dirección. Y ese es un pacto poderoso. Si muchas veces damos valor a acuerdos que hemos hecho entre nosotros como seres humanos, ¿cuánto más valorar ese pacto que Él ha establecido con nosotros a través de Jesucristo? Hoy quiero hablar acerca del poder de ese pacto, la veracidad, el valor de ese acuerdo, de ese pacto. Creo que hay muchos elementos para hablar de la importancia de un pacto, pero quisiera referenciar en esta ocasión por lo menos tres aspectos que me parecen importantes a la hora de hablar de un acuerdo, de un pacto. Un pacto definitivamente, para que sea funcional y para que sea efectivo, debe estar basado en la veracidad, en la claridad, en la honestidad de ambas partes. Cuando dos partes se ponen de acuerdo, lo que se espera para que ese pacto sea realidad es que cumplan, ya sean fieles ambos lados, ambas partes. Entonces, un pacto como tal está basado en la veracidad de las partes. Se mantiene, ¿verdad?, en el cumplimiento que se da por ambos protagonistas. Si bien en la primera parte la veracidad de quienes hacen parte del pacto es importante, en la segunda el cumplimiento de los acuerdos pues va a ser determinante también. En otras palabras, un buen pacto se hace con buenos protagonistas, con buenos participantes. El cumplimiento a lo acordado pues va a ser lo que va a mantener la eficacia de ese pacto. Por eso en muchas ocasiones aquellos que son muy especiales, muy determinantes, pues muchas veces se hacen por escrito, se sustentan en oficinas para que el cumplimiento de los acuerdos se pueda hacer más efectivo. Y un pacto también está determinado por los beneficios que tienen ambas partes en lo que se acuerda, en lo que se quiere mantener. No se hace un pacto simplemente porque sí.
hay un interés en ambos lados para que el pacto pueda darse. Entonces, de acuerdo a esos beneficios que genera el pacto, pues asimismo se acepta o simplemente no se tiene en cuenta. Esto para hablar un poquito acerca de lo que podríamos conceptuar como lo que es un pacto. Ahora, ubicándonos dentro de lo que es ese pacto de Dios con nosotros, pues estos tres aspectos que les he comentado también están en juego. La veracidad de las partes. Dios es veraz, Dios es fiel. En este pacto podríamos decir que la fidelidad le corresponde a Él. Nosotros tratamos de hacerlo, tratamos de manejarlo, pero necesitamos de su ayuda siempre, porque no siempre somos fieles. Pero ¿sabe por qué se mantiene el pacto? Porque una de las partes, y ese es nuestro Dios, Él es fiel, Él es veraz. Si Él dice algo, Él lo cumple. Y ahí viene entonces el segundo aspecto, el cumplimiento de los acuerdos. Si bien nosotros muchas veces somos desobedientes, Él se mantiene fiel a sus palabras, se mantiene fiel a su promesa. Y en tercer lugar, los beneficios. ¿Cuántas bendiciones tenemos nosotros del Señor por su fidelidad? Porque Él se acuerda del pacto que ha hecho. ¿Cuántos beneficios tenemos nosotros por saber que Él nos ama, que Él nos incluye y por estar allí, por creerle a Él esa palabra? Los beneficios de parte de Él están asegurados. Nuestra parte, lo que corresponde de nosotros, pues siempre va a ser esa lucha, siempre va a ser, digamos, como ese desafío. Pero también cuando somos fieles agradamos a nuestro Dios. Cuando perseveramos en lo que incluye para nosotros ese pacto, eso alegra el corazón del Señor. Y qué bueno, porque allí en ese sentido, esa relación con nuestro Padre pues se mantiene en buenas condiciones. Porque Él nos bendice, nosotros le agradecemos, le adoramos y eso establece esa buena relación del pacto entre Dios y nosotros. Los pactos tienen sus amenazas, o sea, estos acuerdos tienen sus momentos difíciles, pero algo que quiero reiterar y que quiero resaltar es, el pacto no se destruye a pesar de las circunstancias difíciles. Como seres humanos siempre vamos a tener momentos difíciles, pero el pacto no va a destruirse por nuestros momentos difíciles. El pacto con nuestro Dios se va a mantener por su fidelidad, por su poder, porque Él es responsable en este acuerdo. Por eso es tan poderoso el acuerdo cuando lo hacemos con Dios, porque nada lo destruye, nada lo desintegra, nada lo acaba, se mantiene. Y esta es una bendición muy grande. Mire, y quisiera que miráramos el texto en Marcos. En Marcos, el capítulo 5, hay una historia bastante interesante de cómo este pacto entra en acción para una familia. Y es la familia de Jairo, que es un integrante de una de las sinagogas allí en el tiempo de Jesús. Y había sucedido algo en su casa. Su hija de 12 años había enfermado y prácticamente había muerto. Y este hombre desesperado va en busca de Jesús, porque tiene fe, porque sabe que Él puede ayudarle, porque quiere estar dentro de ese pacto. Y le pide a Jesús que vaya hasta su casa para que su hija sea salva. Conocemos la historia. Jesús va desplazándose a su casa. Y en medio de ese desplazamiento, pues aparece una mujer también con una necesidad física, la mujer del flujo de sangre. Y bien, en medio de ese ir, Jesús obra un milagro poderoso en la salud de esta mujer, es notorio en todo lo que le están acompañando, pero mientras esto sucede, llega una razón a Jairo y le dicen a él, no molesten más al maestro. Ya no hay nada que hacer, tu hija ha muerto. Ya prácticamente, ¿para qué le insistes? ¿Para qué le pides que vaya? Ya seguramente él se ocupó en otras cosas, pasó el tiempo y tu hija murió. Jesús escucha esto. Jesús escucha el rumor, escucha los comentarios, y escucha quizás
la forma como se le presentó a él la noticia y cómo se sentiría Jairo en ese momento. Y en el versículo 36 del capítulo 5, Jesús dice algo realmente contundente. Le dice a él, no temas, solamente cree. No temas, solamente cree. Y hermanos, esa palabra para nosotros hoy tiene un valor también tan significativo porque nos recuerda el poder de ese pacto que ha hecho el Señor con nosotros. Mire, anteriormente había sido establecido esta posibilidad de la bendición maravillosa de Dios en la vida de todo aquel que ponga su fe en Él. Isaías 55, los primeros versículos del 1 al 3, Isaías 55, haciendo referencia a esta realidad que confirma el Señor Jesucristo. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, los que no tienen dinero, venid, comprad, comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. O sea, los necesitados pueden encontrar refugio en el Señor Jesucristo. Dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, dice el Señor en su palabra a través del profeta Isaías. Y en el versículo 3 del 55 de Isaías dice, inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y ojo a esto, y haré con vosotros pacto eterno. Esta fue una promesa en tiempo de Isaías, y ahora Jairo la estaba disfrutando. ¿Por qué? Porque lo que Jesús le estaba diciendo a él es, no temas, solamente cree. No temas, solamente cree. Ese no temas llega en un momento crucial en la vida de Jairo. Un momento en el cual él está tensionado, en el cual él está abrumado, en el cual está muy triste por la situación de su hija. La realidad es apremiante, es urgente y él necesita esa ayuda del maestro, necesita esa participación del maestro. Pero tiene que enfrentarse de acuerdo a lo que de acuerdo a lo que Marcos nos dice, con por lo menos tres cosas allí que vale la pena mirarlas porque seguramente nos ha pasado a nosotros en algunas ocasiones. Uno de ellos es la situación de su hija. Es grave, prácticamente letal la situación que ella está viviendo. De hecho, cuando Jairo habla con Jesús le dice, mi hija está agonizando, está que se muere. Y la razón que le llega más adelantico es, ya se murió, ya no vive. Imagínate, cuando él llega donde Jesús, al menos hay algo de esperanza, pero en ese esperar, en esa situación, también llega la noticia de decir, que le dice, ya no hay nada que hacer. Tremendo esto. No temas, le dice Jesús. Sin embargo, le está enfrentando esa situación. Lo otro que está enfrentando Jairo es ver cómo otros sí reciben su milagro. El caso de la mujer con su enfermedad de flujo. Ver cómo otros sí reciben respuesta, ver cómo otros sí son sanados y resulta que la situación de él no está resuelta, sino que más bien se está agravando más porque la noticia que le traen es que su hija ha muerto. En otras palabras, ver la respuesta en otros, pero no verla en su propio caso. Y lo tercero es escuchar las voces de desaliento, las voces de finiquitar el asunto, escuchar las voces de que ya no había nada que hacer, escuchar las voces que determinarían el completo caos, el completo final para él. En ese momento, en lo que significan estas tres realidades que está viviendo Jairo, viene la palabra maravillosa de Jesús. No temas, cree solamente. ¿Qué tenía que hacer Jairo? Solamente creer en el Señor, depositar su fe, su confianza en Él. Y podría ver cómo el poder de ese pacto que había hecho ya el Señor, que estaba establecido en Cristo mismo para todos aquellos que ponemos nuestra fe en Él, se haría realidad en la vida de Jairo. El resto de la historia, de acuerdo a lo que nos comenta el evangelista, es Jesús, a pesar de todo esto y a pesar de que se burlaban de él por el procedimiento que él llevaba, levantó de la muerte a esta chica, levantó de la muerte a esta niña de 12 años, que hacía parte de una familia que buscaba del Señor, que
quería agradar al Señor, pero que estaba pasando por esa situación difícil. Cree, solamente cree, no temas. Saben, hermanos, pasamos como familias por situaciones complejas, por situaciones muy difíciles. Y a veces nos pasa como Jairo. La situación es abrumante, es determinante, es angustiante. Y pareciera que como que Dios está obrando en otras personas y no en nosotros, como es lo que se podría analizar allí en el relato de Marcos. Y las voces de desánimo van a llegar, las voces que intentan confundir, las voces que intentan como finiquitar nuestra fe, como acabar con nuestra fe, como que ya no hay nada que hacer, aparecerán. Pero aquí está la maravillosa palabra del Señor, que resalta el poder de ese acuerdo que Él ha hecho con nosotros. No temas, solamente cree, solamente cree. Cuán importante es para nosotros, aquellos miembros de nuestra familia, que como la hija de Jairo pueden estar con situaciones muy difíciles, agonizando, no propiamente físicamente, sino a lo mejor emocionalmente, espiritualmente, sentimentalmente, y están graves. Jesús nos dice, a pesar de todo, no temas, solamente cree. Él puede hacerlo, Él tiene el poder para hacerlo porque es el responsable de ese pacto con nosotros, el responsable de ese acuerdo con nosotros. Puede que Él siga obrando, Él es soberano y veamos cómo la respuesta se da en otras partes y aún en nosotros no, pero vuelve y nos dice, no temas, cree solamente. Puede que aparezcan también quienes digan, ya no hay nada que hacer, pero vuelve el Señor y nos dice directamente, no temas, cree solamente. Hermanos, nosotros estamos bajo ese pacto poderoso de nuestro Dios. Cuando has puesto tu fe en Jesucristo, te has incluido en ese maravilloso pacto que es el pacto más poderoso en el universo, el acuerdo más grandioso en el universo. Estar bajo la soberanía de nuestro Dios a través de nuestra fe en Jesucristo. Por esa razón, a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones, a pesar de que no suceda realmente como nosotros creemos, porque lo creemos, queremos porque anhelamos esto, y muchas veces ansiamos esta respuesta, como puede haber sido en el caso de Jairo, no temamos, esperemos en Dios. Si la respuesta no está a la velocidad que queremos, escuchemos su palabra que nos dice tranquilos, no teman, crean solamente. Hoy es una oportunidad también, porque hay muchos Jairos que posiblemente podemos estar desesperados por situaciones familiares, situaciones que no podemos resolver nosotros mismos, pero que acudimos a Jesús, que vamos a Él y que estamos completamente seguros que podemos alcanzar la victoria en su poder. Que Dios continúe guiándonos, que Dios continúe manifestando siempre esa bondad en nosotros y recuerda, hemos sido hechos parte de ese nuevo pacto en Cristo Jesús, un pacto poderoso, un pacto maravilloso, la relación entre nuestro Dios y nosotros, entre tú y el Señor. Que Dios continúe guiando tus pasos cada día.